Kiyoshi Nagai, mejor conocido bajo su nombre artístico de Go Nagai, es un mangaka y prolífico autor de ciencia ficción, fantasía, terror y erotismo japonés, reconocido como un innovador del género de manga. Hizo su debut profesional en 1967 con Meakashi Polikichi, fue pionero en el género ecchi con Arenchi Gakuen. Se le atribuye la creación del género Super Robot y el diseño de los primeros mecha pilotados por un usuario desde una cabina con Mazinger Z, el cual lo haría más conocido junto con sus demás obras como Cutie Honey, y la que nos trae esta vez, Devilman. Devilman es un manga y anime creado por Go Nagai, así como el nombre del personaje principal. Comenzó como un manga en la revista Shonen de Kodansha, posteriormente tuvo un anime televisivo de 39 episodios emitidos en 1972. Desde entonces ha presentado una serie OVA, manga y films derivados. La trama se centra en un chico de instituto de buen corazón que es reclutado por un amigo para combatir a criaturas que dominaban el mundo antes que los humanos. Para ello tendrá que dejarse poseer por una de esas criaturas, de esos demonios, para poseer su fuerza y poder así combatirlas, manteniendo su pureza de corazón y su humanidad. Es una premisa más o menos sencilla y sin más historia, que se desarrolla al principio con diálogos simples y sin ningún alarde narrativo. La historia tiene la estructura de aparición de un enemigo y enfrentamiento con él, entremezclado con la vida del día a día del protagonista y los personajes secundarios, pasando por nuevos descubrimientos de la condición del personaje así como de la evolución psicológica de este. Algo muy clásico, vaya. Incluso los recursos visuales del autor tampoco son precisamente despampanantes en un inicio, pero entonces, conforme avanza la trama, la cosa va mejorando, la trama se vuelve más oscura y nos hace ir simpatizando y entendiendo los sentimientos del protagonista hacia la humanidad como hacia las personas cercanas a él. Las bestias demoníacas, las caras de furia del protagonista, las propias peleas transmiten crudeza, horror básico, de ese que algo hace clic en el cerebro de manera primaria. Lo hace, insisto, con realmente muy poco detallismo y con un minimalismo exquisito dibujando. Es algo complicadísimo de hacer, que está por ver que pudiera hacerse con un dibujo más detallado o mejor técnica gráfica. El autor no reserva nada y no se esfuerza en ocultar que el ser humano es terrorífico, no hay nada peor que podamos imaginar, no hay límite a las cosas terribles que podemos llegar a hacer. Hay que entender el pesimismo del autor como algo personal, pero quizás también por no tener tan lejísimos temporalmente los desastres de Hiroshima y Nagasaki, el autor nació en 1945, de hecho. Aquí tocaría hablar de cómo tantos mangas y cómics de los 70 y 80 tenían el miedo nuclear, el fin del mundo, los apocalipsis zombies como temas recurrentes, influidos por el clima político a nivel mundial de enfrentamiento entre los Estados Unidos y la URSS. En Japón quizás puedan rastrearse más relatos profundamente pesimistas sobre el futuro del ser humano en demasiados mangas. La parte final es una agonía para el protagonista, que ha luchado toda la historia por controlar al demonio que le posee, que ha luchado por conservar su corazón humano a pesar de la ira que le invade cada vez que tiene que transformarse en demonio. Una en la que el autor no escatima en apuntar claramente al odio hacia el diferente como la espoleta de lo peor del ser humano. El pánico moral, la deshumanización del otro, los linchamientos, el racismo institucionalizado y la violencia hacia lo que no se entiende. Todo englobado bajo la excusa de la seguridad de los nuestros, de los buenos, de los moralmente mejores. Lo denuncia gráficamente de modos espeluznantes, de nuevo recurriendo visualmente a lo mínimo y partiendo de dibujos que antes nos parecían infantiles. Ese contraste es aterrador, e insistimos, apela a cosas y temores primarios universales. Usa los demonios como metáfora de lo que cree que ha sido el ser humano desde siempre. Tiene especial mérito hacer un manga tan explícitamente violento, salvaje, brutal y además meterse en el fango de denunciar violencia animada institucionalmente en el Japón de 1970. Es prácticamente heroico, no digamos ya en una sociedad abrumadoramente más conservadora y nacionalista como aquella. Las escenas donde el protagonista va perdiendo todo gracias a aquellos que en un principio intentaba salvar son realmente tristes e impactantes, pone en duda si realmente vale la pena salvar a la humanidad o dejar que ésta se mate a sí misma.
Go Nagai se atrevió a mostrar el crudo escenario de un héroe que no llegaba a tiempo para salvar a su amada ni a sus seres queridos de las oscuras garras del destino, pero más no conforme con eso lo mostró de la manera más explícitamente y dolorosa posible para el héroe Akira Fudo. En este punto, la muerte de Miki y su familia, ya había quedado claro que Devilman no era aquella historia luminosa en donde el héroe lograba todos sus cometidos por el simple hecho de tener un corazón noble o la intención de hacer el bien a favor de los demás. El manga clásico de Devilman está catalogado también bajo la demografía shonen. Nuevamente hay que ubicarnos a la época de 1972, un tiempo en donde la demografía seinen no era exactamente como la conocemos hoy en día y, de hecho fue gracias a trabajos como Devilman o Violence ya que la demografía seinen fue reubicada para publicar los trabajos con alto contenido adulto, sexual o violento. El antecesor de Devilman Mao Dante es un manga que tuvo su estreno tan solo un año antes que Devilman en enero de 1971 y, a pesar de que ambas historias planteaban una trama muy similar en realidad fueron las pequeñas diferencias las que lograron que Devilman se alzara como una historia de culto para el medio del manga anime. Mao Dante narra la historia del joven Ryou Tsuji el cual termina fusionándose con el rey demonio Dante para enfrentar la tiranía de Dios acompañado de todos sus súbditos la raza demoníaca, y sí, puede que hoy en día suene como una trama bastante sencilla, pero en su momento también fue bastante arriesgada por el simple hecho de poner a los demonios en el rol de los buenos y a Dios como el enemigo principal. Varias de las ideas que aparecen en Mao Dante serían importantes para la creación de Devilman, por ejemplo hacer que la raza demoníaca viviera infiltrada entre la humanidad esperando su momento para salir a la luz y recuperar el mundo que alguna vez fue de ellos, también el hecho de que ambos protagonistas, Akira Fudo y Ryou Tsuji, poseen a un poderoso demonio en su interior. Además de esas son muchas las similitudes entre ambas historias, pero existe la notable diferencia de que en Mao Dante todos los acontecimientos se desarrollaban de la forma más común haciendo que el héroe triunfe y barra o sobresalga contra sus enemigos, cosa que no sucedería en Devilman y lo cual diferenciaría radicalmente a ambas obras de Nagai para la visión colectiva. Realmente Devilman tanto como su manga y sus diferentes adaptaciones a partir de la serie, es un contenido que además de ser plenamente disfrutable al tener una historia, junto con aunque no muchos, buenos personajes que tienen su impacto y son importantes para la historia, tiene una trama que como ya dije, actualmente no muy original pero lo que hace que te atrape son estos personajes y su historia una historia que vale la pena ver. Además de historia, y buenos personajes, creo que Devilman también cuenta con varias adaptaciones al nivel del manga original, y aunque en lo personal el manga original se me hace lo mejor de todo, no se puede negar que hay diferentes adaptaciones que no tienen nada que envidiar al manga. Su final se me hace uno de los mejores dentro del manga ya que es único, y aunque si bien para algunos puede llegar a ser decepcionante, es realista dentro de la propia obra y también aunque algo pesimista, creo que es un digno final para tal obra.